मिर्जा सलमान बाबर बेग कौंसल जनरल बार्सिलोना स्पेन ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी कौंसलेट में एक मीटिंग का अहतमाम किया, जिसमें अदलिया के जजेस, नेशनल पुलिस, गवार्दिया सिविल, मोसूस दे स्क्वाद्रा, गवार्दिया अरबाना के साथ साथ डिप्टी गवर्नर कातालोनिया जनाब कार्लोस प्रेतो भी इस मीटिंग में शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तानी बरादरी के साथ बाहमी रवाबित और दो तरफा ताउन के लिए कौंसल जनरल की कोशिशों और तजावीज़ का खैर मकदम किया। Hello, good morning, and welcome to the Consulate General of Pakistan. My apologies, my Spanish is not very good. I am still trying to learn from Duolingo, but it is at a very beginner stage. I'm really thankful to the Deputy Governor that he took time out of his schedule and joined us. I'm really thankful to all of our colleagues from the Justice Department, from National Police, from Guardia Urbana, from Moses Squatters. And if I am leaving anybody, my apologies. It's not on purpose. I thought that there should be a networking event between the Consulate General and with the various departments of the government, because the community here, the Pakistani community here, is fast growing. Just I think 20-25 years back, it was around 20,000 people, and now it has grown as per our estimates. They may differ from the estimates of the government. También por venir, gracias al acto. Y al teniente coronel de la Guardia Civil, el jefe de la Policía Judicial, el señor Manuel Juan Martín, de la sección, como decía, también de Policía Judicial, en este caso, de la sección séptima de Cataluña, ¿no? Aquí en este. A los responsables y también distinguidos de la Guardia Urbana, en este caso, los dos subinspectores de la Unidad de Investigación y de la Unidad de Refuerzo y Emergencias. Soy Alberto Larripa, comisario de Policía Nacional. Entonces, como les estaba diciendo, dentro de las competencias que tenemos Policía Nacional en la actualidad aquí en Cataluña y en concreto en Barcelona, en la brigada que yo estoy, que es la Brigada de Seguridad y Protección, pues nos ocupamos de la seguridad de los consulados, seguridad interior. Reales, ¿no? Que yo creo que lo importante de aquí es quizás compartir el día, ponernos caras. En mi caso yo, al igual también que el comisario, acabo de llegar, llevo poquito tiempo, y en fin, y estoy familiarizando un poco también con lo que es las particularidades de Cataluña, ¿no? The reason I'm going to make my speech in Spanish. I'm working in it. Por lo tanto, estimado cónsul general, estimadas juezas, señorías, miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil,